Mi clienta, a quien entrenaba en el gimnasio, me acusó falsamente de abuso tras rechazarla. Perdí mi trabajo y la universidad. Tiempo después, la verdad salió a la luz y la justicia hizo su trabajo. Tenía 24 años cuando mi vida casi terminó por decir que no. No por sustancias ilícitas, no por violencia, no por algo que realmente hice mal, sino por rechazar a una mujer casada que decidió que arruinar mi vida era mejor que aceptar un rechazo. Lo que pasó después me enseñó que la verdad no siempre basta por sí sola, a veces se necesita un poco de suerte, haber hecho el bien para que otros estén dispuestos a ayudarte, y personas que no te abandonen cuando todo se pone en tu contra. Sin esa combinación, hoy estaría en prisión. Esta es mi historia. Mi nombre es Jason Miller y crecí en Austin, Texas, en una familia normal de clase media. Mi papá trabajaba en construcción, mi mamá era asistente dental. Desde que tenía 15 años me obsesioné con el fitness. No por vanidad, sino porque el ejercicio me ayudaba con mi ansiedad. Empecé levantando las pesas oxidadas de mi papá en el garaje y para cuando tenía 18 ya estaba compitiendo en competencias locales de fisiculturismo juvenil. No gané mucho, pero descubrí que me encantaba enseñar a otros sobre entrenamiento y nutrición. Decidí estudiar kinesiología en la Universidad de Texas mientras trabajaba como entrenador personal en un gimnasio llamado PowerFit Athletics para pagar mis gastos. PowerFit era un gimnasio grande en el norte de Austin, no una de esas cadenas genéricas sino un lugar local con buena reputación. Tenía aproximadamente 800 miembros, 12 entrenadores personales y una clientela mixta, gente mayor buscando mantenerse saludable, atletas jóvenes, profesionales ocupados. Había empezado a trabajar ahí a los 20 años, primero en el mostrador de recepción por $12 la hora, luego obtuve mi certificación profesional como entrenador personal a través de la Academia Nacional de Medicina del Deporte, NASM, una de las instituciones más reconocidas a nivel internacional en el ámbito del fitness, y comencé a tomar clientes. Para cuando tenía 24, estaba ganando alrededor de $3.200 al mes entre mi salario base y comisiones de sesiones personales. No era mucho, pero combinado con mis préstamos estudiantiles y un apartamento barato que compartía con mi novia Melissa, funcionaba. Melissa y yo nos conocimos en el primer año de universidad en una clase de biología. Ella estudiaba enfermería, era increíblemente inteligente y tenía esta risa contagiosa que hacía que todo pareciera menos serio. Empezamos a salir después de un proyecto grupal que nos obligó a pasar 3 semanas analizando el sistema cardiovascular. Para nuestro tercer año ya vivíamos juntos en un apartamento de una habitación que alquilábamos por $950 al mes, dividiendo todo por la mitad. Ella trabajaba turnos nocturnos en un hospital como asistente de enfermería mientras completaba su grado, así que nuestros horarios eran caóticos pero funcionales. Yo entrenaba clientes desde las 5:30 de la madrugada hasta las 2 de la tarde, luego tenía clases hasta las 6 de la tarde. Para cuando llegaba a casa, Melissa estaba despertando para prepararse para su turno de 7 de la tarde a 3 de la madrugada. Los fines de semana eran nuestro tiempo real juntos. En PowerFit tenía una reputación sólida como entrenador. Era conocido por ser puntual, profesional y por obtener resultados. Mis clientes eran diversos: Steve, un contador de 52 años recuperándose de cirugía de rodilla; Marcus, un chico de 19 años entrenando para fútbol americano universitario; la señora Chen, de 68 años, trabajando en su movilidad; Sara, una mamá de 36 años intentando recuperar su condición física después de 2 embarazos. Trataba a todos con el mismo respeto, diseñaba programas específicos para sus objetivos y mantenía límites profesionales claros. Nunca había tenido un problema con ningún cliente en 4 años. Eso cambió en septiembre cuando la gerente del gimnasio, Tanya, me asignó una nueva clienta. Se llamaba Lucia Smith, tenía 35 años, trabajaba como agente de bienes raíces y quería perder 25 libras y tonificar antes de las vacaciones familiares de Navidad. Firmó un paquete de 36 sesiones pagadas por adelantado, $2.160 que el gimnasio se quedaba 60% y yo recibía 40%, así que eran $864 para mí repartidos en 3 meses. Era un buen contrato. Lucía llegó a nuestra primera sesión el 8 de septiembre a las 10 de la mañana usando ropa deportiva cara de Lululemon y con un Apple Watch edición especial. Desde el primer momento fue amigable, conversadora, y mencionó que estaba casada con un abogado corporativo que viajaba constantemente por trabajo. Las primeras 3 semanas fueron normales. Diseñé un programa combinando cardio intervalado, entrenamiento de fuerza con pesas ligeras y trabajo de core. Lucía era consistente, llegaba a tiempo, seguía las instrucciones. Hablábamos durante los descansos sobre cosas generales, el clima, planes de fin de semana, series de Netflix. Nada fuera de lo común. Pero alrededor de la 4ª semana, noté cambios sutiles. Empezó a hacer comentarios sobre mi físico: debes pasar mucho tiempo entrenando para verte así, apuesto a que todas las chicas del gimnasio te miran, tu novia tiene mucha suerte.
Al principio respondía con agradecimientos breves y redirigía a la rutina. Gracias, ahora hagamos 3 series de sentadillas con 95 libras. Los comentarios se volvieron más frecuentes y más personales. Me preguntaba sobre mi relación. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Van a casarse pronto? ¿Viven juntos? Contestaba de forma vaga y neutral. Sí, llevamos tiempo juntos. Bueno, enfoquémonos en tu forma durante estos press de hombros. Pero Lucía no captaba las indirectas. Empezó a usar ropa cada vez más ajustada y reveladora. Un día llegó con un top deportivo que era básicamente un bra deportivo y shorts tan cortos que casi eran ropa interior. Cuando le pedía que hiciera estiramientos, se posicionaba de formas que parecían diseñadas para llamar mi atención. Durante ejercicios donde necesitaba corregir su forma, como sentadillas o peso muerto, se inclinaba hacia mí o tocaba mi brazo innecesariamente. Alrededor de la 7ª semana, Lucía empezó a compartir detalles íntimos de su vida que claramente buscaban generar una conexión emocional. Me contó que su esposo casi nunca estaba en casa, que cuando estaba solo trabajaba en su laptop, que llevaban meses sin tener intimidad. Dijo textualmente, a veces me siento como su compañera de cuarto, no como su esposa. Yo respondía con frases genéricas y neutrales, lamento escuchar eso, las relaciones requieren trabajo de ambas partes. Ahora hagamos tu circuito de cardio. Intentaba mantener una pared profesional clara, pero Lucía la empujaba constantemente. Las cosas llegaron a un punto crítico el 28 de octubre, un miércoles que quedó grabado en mi memoria para siempre. Era el día antes de Halloween, el gimnasio estaba decorado con telarañas falsas y calabazas de plástico. Lucía tenía su sesión programada para las 10:30 de la mañana, un horario típicamente tranquilo cuando la mayoría de la gente estaba trabajando. Ese día había menos gente de lo normal porque muchos miembros se habían tomado la semana libre para vacaciones de otoño. Cuando Lucía llegó, noté que llevaba más maquillaje que de costumbre y un perfume fuerte que podías oler desde varios pies de distancia. Empezamos la sesión en el área principal de pesas, haciendo calentamiento en las bicicletas estacionarias durante 10 minutos. Luego nos movimos a la zona de entrenamiento funcional, un área secundaria del gimnasio diseñada para trabajo con peso corporal, estiramientos y ejercicios con bandas de resistencia. Esta área estaba parcialmente separada del piso principal por una pared de vidrio esmerilado que proporcionaba algo de privacidad visual pero no completa. Nos trasladamos a una zona secundaria del gimnasio, un área algo más apartada del espacio principal, destinada a estiramientos, calentamiento y ejercicios con bandas y colchonetas. Era un lugar tranquilo, menos transitado, pensado para rutinas suaves y trabajo funcional, donde normalmente no había mucho movimiento a esa hora del día. Estábamos trabajando en una rutina de core cuando Lucía cambió completamente su comportamiento. Estaba en posición de plancha y cuando le di instrucciones para ajustar su forma, se levantó y se acercó a mí mucho más de lo apropiado. Podía sentir su respiración. Me dijo en voz baja, Jason, he estado pensando mucho en ti. Di un paso atrás y respondí, Lucía, mantengamos esto profesional. Terminemos tu serie. Ella dio otro paso hacia mí y puso su mano en mi pecho. Mi esposo está en Seattle toda la semana. Nadie tiene que saber nada. Se puso de puntillas, se inclinó hacia mi oído y susurró. Los baños están vacíos ahora mismo. Podríamos ir allá, 5 minutos, nadie lo notaría. Antes de que pudiera reaccionar, intentó besarme. Instintivamente la aparté, sujetándola por los hombros solo lo suficiente para crear distancia entre nosotros. Mi voz salió firme, tensa, cargada de incomodidad. No he pensado en esto, nunca lo haría, le dije. Esto tiene que parar ahora mismo. Respeto a mi novia, me respeto a mí mismo, y no voy a cruzar ese límite. No dije nada más. No había nada más que decir. El rechazo fue claro. La transformación en su rostro fue inmediata. Pasó de seductora a furiosa en cuestión de segundos. Su mirada cambió por completo, sus ojos se endurecieron y apretó la mandíbula con rabia. Agarró su botella de agua y su toalla con movimientos bruscos. Siempre consigo lo que quiero, dijo con voz contenida, llena de resentimiento. Tú vas a lamentar esto. Luego se dio la vuelta y salió del área de entrenamiento funcional sin mirar atrás. Me quedé allí de pie durante unos segundos, en silencio, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Sentía una mezcla de incomodidad, tensión y confusión. El ambiente se había vuelto pesado, desagradable, como si algo se hubiera roto de repente. Decidí no seguirla ni confrontarla. Pensé que lo más sensato era dejar que la situación se enfriara, continuar con mi trabajo y más adelante, comentar lo sucedido con la administración de manera tranquila y profesional. El resto de la jornada transcurrió sin incidentes visibles, aunque por dentro me sentía inquieto. Atendí a otros clientes, guié rutinas, corregí posturas y sonreí cuando era necesario, intentando mantener la normalidad. Por fuera parecía un día cualquiera en el gimnasio, pero por dentro no dejaba de darle vueltas a lo ocurrido. Al terminar mi turno,
Regresé a casa e intenté pasar la noche con normalidad. Hablé con mi novia, cenamos juntos y de manera consciente, decidí no contarle lo ocurrido para no preocuparla antes de tiempo. Pensé que al día siguiente podría hablar con la administración del gimnasio, aclarar la situación y una vez entendido qué había pasado en el trabajo, entonces explicárselo con calma. Traté de dejar el episodio atrás, convencido de que había hecho lo correcto al mantener mis límites y actuar con respeto. A la mañana siguiente, apenas llegué al gimnasio, la recepcionista me pidió que pasara a la oficina. El tono serio con el que lo dijo me puso inmediatamente en alerta. Cuando entré, vi que Tanya, la gerente, no estaba sola. Junto a ella se encontraba Dave Pearson, el gerente general del gimnasio, y un oficial de policía. El ambiente era tenso, completamente distinto al de un día normal de trabajo. Me pidieron que me sentara y fue entonces cuando escuché, por primera vez, la acusación. Lucia Smith afirmaba que durante la sesión del día anterior yo había intentado abusar de ella en el área de entrenamiento funcional. En ese momento entendí que aquello no era un malentendido ni un problema interno del gimnasio. Mi vida acababa de dar un giro del que no sabía cómo iba a salir. No podía respirar correctamente. Intenté explicar, con la voz tensa, lo que realmente había ocurrido, que Lucia llevaba semanas coqueteando conmigo, que ese día había cruzado un límite claro y que había intentado besarme, algo que yo rechacé de inmediato. Mientras hablaba, el oficial tomaba notas en silencio, pero su expresión no transmitía confianza. Dave me preguntó si tenía alguna prueba que respaldara mi versión. Mencioné las cámaras de seguridad del gimnasio, esperando que eso aclarara la situación, pero él negó con la cabeza y explicó que el área donde ocurrió todo no quedaba registrada por los sistemas principales. En ese punto, el oficial me pidió que lo acompañara a la estación para dar una declaración formal. No estaba arrestado, pero dejó claro que se trataba de una investigación activa por una acusación grave. Pasé 4 horas en la estación de policía dando mi versión una y otra vez a 2 detectives. Me preguntaron por qué Lucia inventaría algo así. Intenté explicar sobre el rechazo, sobre cómo su comportamiento había escalado. Preguntaron si había testigos. No lo sabía. Preguntaron si había mensajes de texto entre nosotros. No, toda nuestra comunicación había sido en persona en el gimnasio. Preguntaron si tenía antecedentes. No, nunca había sido arrestado ni siquiera había recibido una multa de tráfico. Finalmente me dejaron ir alrededor de las 5:30 de la tarde, con la advertencia expresa de no contactar a Lucia bajo ninguna circunstancia y con la notificación de que la investigación continuaría abierta. Manejé a casa en estado de shock. Melissa estaba despierta, preparándose café antes de su turno nocturno. Cuando me vio, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Me derrumbé. Lloré por primera vez desde que era niño, lágrimas que no podía controlar. Le expliqué que había pensado contarle lo ocurrido el día anterior, pero no lo hice porque no quería preocuparla ni generar un problema mayor sin saber en qué iba a terminar todo. Luego le conté absolutamente todo, el coqueteo progresivo de Lucia durante semanas, el incidente de ese día, su intento de besarme, mi rechazo, la acusación y la intervención de la policía. Esperaba, no sé qué esperaba. Tal vez una duda, una pregunta, aunque fuera mínima. Pero Melissa me abrazó con fuerza, y mirándome a los ojos, me habló con una determinación que no olvidaré nunca. Me dijo que me conocía, que llevábamos años juntos desde que empezamos la universidad, que sabía perfectamente quién era y qué clase de hombre tenía delante. Que aquello era una mentira y que no tenía ninguna duda de mi palabra. Desde el primer instante me creyó y dejó claro, sin dudarlo, que no iba a soltarme la mano hasta que lográramos demostrar mi inocencia. Su confianza absoluta me dio algo a que aferrarme. Esa noche ninguno de los dos durmió. Melissa llamó a su trabajo y dijo que estaba enferma, la primera vez que faltaba en 2 años. Nos sentamos en nuestra pequeña mesa de la cocina y hicimos una lista de todo lo que podíamos hacer: contratar un abogado, conseguir declaraciones de otros clientes que respaldaran mi profesionalismo y preguntar o revisar si alguien había visto algo aquel día. Al día siguiente, Melissa vació su cuenta de ahorros de $2.800 y yo saqué $1.600 de mi cuenta de emergencia para contratar a una abogada penalista llamada Rachel Torres, a quien una amiga cercana de Melissa le había recomendado tras haber trabajado con ella en un caso delicado. Rachel fue directa en nuestra primera reunión. Me dijo que estos casos son extremadamente difíciles de defender porque generalmente se reducen a él dijo. Ella dijo: sin evidencia física, sin testigos, sin vídeo, la fiscalía podría decidir proceder basándose solo en el testimonio de Lucia. Me explicó que si me acusaban formalmente de asalto íntimo agravado, podría enfrentar de 2 a 20 años en prisión en Texas. Incluso si me declaraban culpable de un cargo menor, quedaría registrado como delincuente sexual de por vida. Rachel dijo que necesitábamos encontrar algo, cualquier cosa, que socavara la credibilidad de Lucia. Mientras tanto, mi vida se desintegraba.
La universidad me suspendió 2 días después del incidente, citando una investigación en curso sobre alegaciones serias. No me expulsaron formalmente, pero no podía asistir a clases, lo que significaba que perdería el semestre completo si esto se prolongaba. Lucía también fue activa en redes sociales. No me nombró directamente, pero publicó en Facebook e Instagram sobre sobrevivir a un ataque de alguien en quien confiaba y la importancia de creer a las víctimas. Sus publicaciones fueron compartidas cientos de veces. Personas que no conocía comentaban llamándome monstruo, abusador, depredador. Alguien descubrió mi identidad y la publicó en Twitter con mi foto del gimnasio. Empecé a recibir mensajes de odio. Mi Instagram fue bombardeado. Tuve que cerrar todas mis cuentas. Melissa también sufrió. Publicó un mensaje en su Facebook defendiéndome, diciendo que me conocía desde hacía años, que confiaba completamente en mi inocencia. La atacaron brutalmente. Amigos de la infancia la llamaron idiota, estúpida, cómplice. Su propia prima comentó: no puedo creer que defiendas a un abusador. Melissa no borró su publicación. De hecho, la fijó en la parte superior de su perfil. Esa noche, cuando le pregunté por qué no la quitaba para protegerse, me dijo: porque la verdad importa más que lo que piensen extraños. Y porque si borro esto, es como admitir que tengo dudas. Y no las tengo. La investigación policial avanzó lento durante noviembre. Rachel peleó para conseguir acceso a cualquier vídeo de seguridad del gimnasio del día del incidente. PowerFit finalmente proporcionó las grabaciones de las cámaras principales. Mostraban a Lucía entrando al gimnasio a las 10:23 de la mañana viéndose normal, relajada. Mostraban a ambos moviéndonos al área de entrenamiento funcional a las 10:48 de la mañana. Luego, a las 11:07 de la mañana, las cámaras principales captaban a Lucía saliendo del área de entrenamiento funcional y caminando rápido hacia los vestidores. La fiscalía usó esto como evidencia, argumentaron que Lucía se veía angustiada, que su lenguaje corporal mostraba que algo traumático había ocurrido. Rachel contrató a un experto en lenguaje corporal para analizar el vídeo. El experto notó que aunque Lucía caminaba rápido, su postura no era la de alguien huyendo aterrorizada. Sus hombros estaban hacia atrás, su cabeza alta, sus movimientos controlados. Parecía más enojada que asustada. Pero la fiscalía tenía sus propios expertos que dijeron lo contrario. En diciembre, recibí la noticia que temía. El fiscal del distrito había decidido presentar cargos formales. Fui acusado de asalto sexual, un delito grave de 2º grado en Texas. Fui arrestado, procesado, tuve que pagar una fianza de $25,000 que tuvimos que conseguir a través de un agente de fianzas pagando 10%, $2,500 que Melissa y yo no teníamos. Sus padres lo pagaron. Esta Navidad fue la peor de mi vida. Mi familia sabía lo que estaba ocurriendo, pero no sabía cómo ayudarme. Mi mamá lloraba cada vez que me veía, incapaz de ocultar su angustia. Mi papá, en cambio, estaba lleno de rabia, pero no tenía a quien dirigirla. Los padres de Melissa fueron increíbles conmigo, me dijeron que me apoyarían sin importar lo que pasara, aunque en sus rostros se notaba la preocupación constante. La fecha del juicio quedó fijada para mediados de marzo, lo que significaba 3 meses de espera cargados de ansiedad y desesperación. Durante ese tiempo, Rachel trabajó sin descanso. Entrevistó a varios de mis clientes del gimnasio, Steve, Marcus, la señora Chen y Sara, quienes presentaron declaraciones juradas sobre mi profesionalismo. Sara fue especialmente clara al afirmar: trabajo con Jason desde hace 2 años. Nunca, ni una sola vez, ha sido inapropiado. Siempre mantiene una distancia adecuada y jamás hace comentarios personales. Es el entrenador más profesional que he tenido. Pero Rachel explicó que eso probablemente no sería suficiente. Los testimonios de carácter ayudaban, pero no probaban la inocencia en un caso concreto. Necesitábamos algo más sólido, algo irrefutable. Fue entonces, a mediados de enero, cuando ocurrió lo inesperado. Melissa recibió un mensaje directo en Instagram de Nicole, la recepcionista y secretaria administrativa del gimnasio PowerFit, con quien yo ya había tratado en varias ocasiones por temas de horarios y clientes. Melissa la reconoció de inmediato. El mensaje era breve y directo. Necesito hablar contigo sobre el caso de Jason. Tengo información que podría ayudar, podemos reunirnos en privado. Melissa y yo nos reunimos con Nicole 2 días después, en una cafetería alejada del gimnasio. Estaba visiblemente nerviosa, mirando a su alrededor a cada momento. Allí nos explicó algo que hasta entonces nadie sabía. 3 meses atrás, alguien había robado unos $200 del dinero de caja chica del gimnasio que ella guardaba en su escritorio para gastos menores. A raíz de ese robo, y por iniciativa propia, decidió instalar una pequeña cámara de seguridad inalámbrica en su área de trabajo, una cámara Wize que había comprado por unos $25 en Amazon. La colocó en una esquina alta de su oficina, apuntando directamente a su escritorio para proteger el dinero.
No le comentó nada a nadie porque no tenía autorización para instalar cámaras, pero después de lo ocurrido vivía con miedo de que volviera a pasar. Nicole nos explicó que al principio, pensó en acudir directamente a la administración del gimnasio para contar lo que había descubierto, pero no se atrevió. La cámara la había instalado sin autorización, sabía que podía meterse en problemas e incluso perder su trabajo. Durante semanas guardó silencio, aunque la culpa no la dejaba en paz. Todo cambió cuando vio la publicación que Melissa había hecho en redes sociales defendiéndome públicamente. Al leerla, Nicole se llenó de valor. Ella me conocía de vista, había interactuado conmigo muchas veces en el gimnasio y sabía que no encajaba con la imagen que estaban pintando. En ese momento entendió que no podía seguir callada. La calidad del vídeo no era perfecta debido al vidrio esmerilado y la distancia, pero aún así resultaba lo suficientemente clara para distinguir figuras, movimientos y la secuencia de lo ocurrido. En las imágenes se nos veía a Lucía y a mí en el área de entrenamiento funcional. Aunque no había audio, la historia se entendía con nitidez, Lucía acercándose demasiado, colocando su mano sobre mi pecho, y yo retrocediendo de inmediato para marcar distancia. Luego ella avanzando otra vez, inclinándose hacia mi oído, mientras yo daba varios pasos hacia atrás, visiblemente incómodo. El momento clave quedaba registrado con claridad, Lucía moviéndose de forma repentina, sujetándome el rostro con ambas manos e intentando atraerme hacia ella para besarme. Mi reacción era inmediata, la apartaba tomándola por los hombros, creando espacio entre los dos. Después se me veía gesticulando con firmeza, dejando claro el no, dándome la vuelta para irme del lugar. Finalmente, Lucía recogía sus cosas con brusquedad y salía del área claramente furiosa. Lloré allí mismo, en esa cafetería, junto a Melissa. Nicole, con el rostro cargado de angustia y culpa, nos explicó que había querido hablar desde el principio, pero el miedo la había paralizado, miedo a perder su trabajo y a enfrentar consecuencias legales por haber instalado una cámara sin autorización. Aún así, su conciencia no la dejaba en paz al saber que un hombre inocente podía terminar en prisión por algo que no había hecho. Le dije, sin pensarlo, que era mi heroína, que le debía la vida. Nicole copió el vídeo en una memoria USB y se lo entregó directamente a Rachel, mi abogada. Cuando Rachel lo vio, casi gritó de emoción. Dijo, con total seguridad, que esa grabación lo cambiaba todo. Rachel presentó el vídeo como evidencia nueva y solicitó una audiencia de emergencia. El fiscal intentó argumentar que el vídeo era inadmisible porque fue grabado sin consentimiento y sin conocimiento del gimnasio. Rachel contraargumentó que en Texas no hay expectativa de privacidad en áreas semipúblicas de negocios, y que además la cámara estaba en el espacio privado de Nicole, su oficina, capturando accidentalmente una zona adyacente. El juez permitió el vídeo. Cuando la fiscalía lo vio, su caso se colapsó. Solicitaron reunirse con Rachel en privado. 2 días después, todos los cargos fueron retirados. La fiscal asistente literalmente dijo, no podemos proceder con un caso donde el vídeo muestra claramente que el acusado es la víctima, no el perpetrador. Pero la historia no terminó ahí. Rachel inmediatamente presentó una demanda civil contra Lucía por difamación, angustia emocional intencional y acusación maliciosa. También ayudó a la fiscalía a abrir una investigación criminal contra Lucía por presentar un reporte policial falso y perjurio. Durante la investigación, descubrieron algo devastador, Lucía había hecho esto antes. En 2018, había acusado a un entrenador en un gimnasio diferente en Dallas de comportamiento inapropiado. Ese caso nunca fue a juicio porque el entrenador, un hombre de 28 años llamado Derek, aceptó un acuerdo donde renunciaba y el gimnasio pagaba $15,000 a Lucía para que no demandara. En 2020, hubo otro incidente en Houston con un instructor de yoga. Ese hombre también fue despedido después de la acusación de Lucía, aunque nunca hubo cargos criminales. Resultó que Lucía tenía un patrón, se fijaba en hombres atractivos en posiciones de servicio, entrenadores, instructores, terapeutas, intentaba seducirlos, y cuando era rechazada, presentaba acusaciones falsas como venganza. El esposo de Lucía, un abogado corporativo llamado Michael Lawson, pidió el divorcio inmediatamente después de que saliera la verdad. En los documentos de divorcio que se volvieron públicos, Michael alegaba que Lucía había admitido en terapia marital años atrás que tenía un patrón de buscar validación a través de conquistar hombres, y que sus acusaciones previas habían sido malentendidos, que ella había exagerado. Michael había ignorado las señales de alerta y ahora estaba devastado de enterarse de la verdad completa. Lucía fue acusada formalmente en abril de presentar un reporte policial falso, un delito menor de clase B en Texas. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar tiempo en la cárcel y recibió 1 año de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, consejería psicológica obligatoria y la orden de pagar $45,000 en restitución por mis costos legales. También tuvo que emitir una disculpa pública formal, que fue publicada tanto en el periódico local como en sus redes sociales.
La demanda civil se resolvió por $150.000 adicionales, pagados por Michael como parte de su acuerdo de divorcio, en el que asumió la responsabilidad por las deudas legales de la familia a cambio de que Lucía no disputara la casa ni las cuentas de retiro. Aunque ese dinero fue una ayuda real y necesaria, no compensa la angustia vivida, ni el daño emocional de haber pasado meses siendo tratado como un depredador, de cargar con miradas de desconfianza y de sentir que tu nombre, tu reputación y tu futuro podían desaparecer de un día para otro. La justicia puede cerrar un caso en los papeles, pero hay heridas que no se reparan con cheques ni sentencias, y que en casos como este rara vez reciben la importancia que merecen. La universidad me readmitió en mayo y me permitió completar el semestre que había perdido a través de cursos de verano. PowerFit me ofreció mi trabajo de vuelta con una disculpa formal de Dave y Tanya, pero rechacé. No podía volver a ese lugar. En cambio, conseguí un puesto mejor en un gimnasio boutique más pequeño llamado Elevation Fitness que pagaba $18 por hora más comisiones más altas. También implementé nuevas políticas personales, nunca entreno clientas femeninas a solas en áreas sin cámaras y documento cada sesión con notas detalladas enviadas por correo después. Es triste que tenga que protegerme así, pero es necesario. Nicole se convirtió en una amiga de por vida. Le dimos $8.000 de la restitución como agradecimiento, aunque al principio no quería aceptarlo. Insistimos. Sin ella, estaría en prisión. Me gradué en diciembre de 2023 con mi grado en kinesiología, un año más tarde de lo planeado, pero finalmente terminé. Melissa y yo nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña con 30 invitados. En mis votos, le dije que cuando todos me habían abandonado y el mundo entero ya me había condenado, ella fue la única que se quedó, la única que luchó sin dudarlo. Le dije que en ese momento, en medio de todo lo que habíamos vivido, entendí con absoluta claridad que ella era el amor de mi vida. Que no importaran los problemas, las caídas o las batallas que el futuro nos pusiera delante, yo iba a luchar a su lado hasta el final, apoyarla en todo y no soltarle la mano jamás. Ese día decidí, sin ninguna duda, que quería que fuera mi esposa. Ahora, 2 años después, tengo 26 años y trabajo tiempo completo como entrenador mientras planeo abrir mi propio gimnasio. Melissa es ahora una enfermera registrada ganando $62.000 al año. Vivimos en una casa pequeña que compramos con parte del dinero del acuerdo. Tenemos un perro, un Golden Retriever llamado Lucky, nombre que elegí por obvias razones. La vida no es perfecta, pero es nuestra y la construimos desde cenizas. Lo que aprendí es que la justicia a veces depende de suerte tanto como de verdad. Si Nicole no hubiera instalado esa cámara, si no hubiera revisado las grabaciones, si no hubiera encontrado el valor para venir, estaría en prisión por 10 años. Eso me aterra. ¿Cuántos hombres inocentes están en prisión porque no tuvieron esa suerte? Aprendí que las acusaciones falsas destruyen vidas real y completamente. Aprendí que las personas son capaces de mentiras monstruosas cuando su ego es herido. Pero también aprendí que hay gente buena. Melissa, quien nunca dudó. Nicole, quien arriesgó su trabajo por hacer lo correcto. Rachel, quien luchó como si su propia vida dependiera de ello. Mis padres, los padres de Melissa, mis clientes leales. Esas personas me salvaron tanto como ese vídeo. A cualquier hombre leyendo esto, protéjanse. Documenten todo. Nunca estén a solas con mujeres en situaciones vulnerables si pueden evitarlo. Sé que suena paranoico y triste, pero es la realidad. A cualquiera acusado falsamente, luchen, no se rindan, busquen evidencia agresivamente. La verdad puede ganar si luchan lo suficiente. Mi vida ahora es simple pero preciosa. Entreno gente, ayudo a alcanzar sus metas de fitness, voy a casa con mi esposa cada noche. Algunos días todavía tengo pesadillas sobre estar arrestado, sobre ese vídeo no existiendo. Pero despierto junto a Melissa, y Lucky salta en la cama, y recuerdo que sobreviví. Y eso es suficiente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.